Hemos estudiado el signo de expresiones algebraicas factorizadas y también del producto combinado de factores algebraicos y exponenciales. Aquí estudiaremos el signo de producto de factores logarítmicos y algebraicos. Pero primero traigamos a la pantalla el comportamiento del logaritmo para tenerlo presente al estudiar el signo de factores que lo contienen. Tomemos como referencia a la función logaritmo neperiano. El argumento del logaritmo debe ser positivo, no negativo, no cero. Entonces, veamos cómo se comporta la función en su dominio, que son los reales positivos. En x igual 1, el neperiano vale 0. Así que x igual 1 es la raíz o 0 del logaritmo neperiano. Esto ocurre igual para el logaritmo en cualquier base. Entre 0 y 1, el logaritmo es negativo, y a partir de 1 es positivo. La función logaritmo es creciente en todo su dominio. Si analizamos la función menos neperiano de x, observamos que todas las imágenes de menos neperiano de x son opuestas a las imágenes de neperiano de x. Entonces, el gráfico de menos neperiano de x es el reflejo del gráfico de neperiano de x con respecto al eje x. Entonces, esta función es decreciente en todo su dominio. Positiva entre 0 y 1, se anula en x igual 1 y negativa para toda x mayor que 1. Ahora, ¿qué pasa si el argumento del logaritmo es x menos 1? El 0 o raíz de su argumento es 1. Eso significa que si antes el gráfico del logaritmo se acercaba al eje y, que es x igual 0, sin tocarlo nunca, ahora se acerca a la recta imaginaria x igual 1. En x igual 2, el argumento vale 1, y aquí el logaritmo se anula. Eso quiere decir que en x igual 2, el gráfico corta al eje x. Lo que ocurre entonces con el gráfico de neperiano de x menos 1 es que está desplazado una unidad a la derecha respecto al gráfico del logaritmo neperiano de x. Su dominio son todos los reales mayores que 1. Es una función creciente, negativa entre 1 y 2, nula en 2 y positiva luego de 2. Vamos a estudiar el signo de estas dos expresiones para ir entrando en forma. En primer lugar, hallamos los ceros de cada factor de la expresión. Son 3 factores, buscamos 3 ceros. El primer factor se hace 0 en x igual 0. El segundo factor se hace 0 en menos 1 y 1. El tercer factor se hace 0 en x igual 1. Cuando en la expresión hay logaritmos, debemos considerar su dominio, porque solo en su dominio el logaritmo existe y se podrá estudiar el signo. El dominio del neperiano de x es los reales positivos, es decir, todos los valores mayores que 0. Entonces, en este dominio estudiaremos el signo. El menos 1 queda fuera del dominio, así que no lo tomaremos en cuenta. El 0 es justo la frontera del dominio y también una raíz. Y el 1 está dentro del dominio, lo ubicamos en la recta real. Obtenemos dos intervalos, entre 0 y 1 y de 1 en adelante. El 1 hace una vez 0 a x² menos 1 y una vez 0 al logaritmo. Esto significa que entre los dos factores, esta raíz hace 0 dos veces a la expresión. ¿Y qué sucede cuando una raíz se repite una cantidad par de veces? El signo de la expresión a ambos lados de esta raíz es el mismo, es decir, la expresión no cambia de signo al pasar por esta raíz en la recta real. El primer intervalo de la derecha es positivo. ¿Por qué? De 1 en adelante, este factor es positivo, este factor es positivo y este factor es positivo. El producto de 3 factores positivos es positivo. El siguiente intervalo es positivo. Entonces nos ha quedado que la expresión es positiva entre 0 y 1 y luego de 1. Te invito a sustituir un valor que esté entre 0 y 1, por ejemplo un medio, en la expresión, para verificar el signo de ella.
Es valioso que además de entender lo que se te explica, te des la oportunidad de vivir por tu cuenta los cálculos. Esto empapa tu mente de saber y hace inolvidable lo aprendido. Hallamos los ceros de cada factor de la expresión. Son dos factores, buscamos dos ceros. El primer factor se hace 0 en x igual 4. El segundo factor se hace 0 en x igual e, el número de Euler. El tercer factor se hace 0 en x igual 0. Ubicamos las raíces en la recta real. Recordemos que el número de Euler es un irracional que vale aproximadamente 2,7182818284. Así que marcamos una posición aproximada y nos han quedado tres intervalos. Los reales menores que e, los reales entre e y 4, los reales mayores que 4. Sin embargo, solo podemos estudiar el signo dentro del dominio del logaritmo que está en la expresión, ya que solo allí existe. Así que solo estudiaremos el signo de 0 en adelante. El primer intervalo de la derecha es positivo, porque los dos factores son positivos para x mayor que 4, y el producto de signos positivos es positivo. El siguiente intervalo es negativo y el siguiente positivo. Entonces tenemos dos intervalos en los que la expresión es positiva y un intervalo en el que la expresión es negativa. Te invito a sustituir valores de cada intervalo y calcular el resultado, para que concientices el comportamiento de cada factor en cada intervalo. Espero tus comentarios. Dime en comentarios si tienes alguna expresión cuyo estudio del signo quieres ver explicado aquí por tu profe virtual. Y antes de irte, dale un toque a pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita para estar al día con mis publicaciones.